Vamos a hablar con una de las personas importantes en el distrito de Medellín en el tema de violencia. Estamos hablando de Carlos Arcila, quien nos va a hablar de un tema importante, pero veo que todavía está conectado, pero no ha prendido la cámara. Le decimos al doctor Carlos Arcila que nos prenda la cámara para poder entablar este diálogo con él, porque hay un tema bastante importante, don Rogers, ahora sí está, y es que la alcaldía de Medellín pues ofrece apoyo psicosocial a 14.458 víctimas del conflicto armado. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo se está avanzando? ¿Por qué necesitan este apoyo psicosocial? Pues Carlos Arcila, bienvenido a Click Crece el Poder de la Información a un clic, y cuéntenos de dónde nace esta iniciativa y cómo nace esta iniciativa, Carlos. Sí, Roger, muy buenos días. Oscar, un saludo para toda la mesa principal. Como lo dices, desde que llegamos a la alcaldía, desde cabeza del alcalde ha querido revisar todos estos temas de paz, derechos humanos y especialmente con las víctimas. Y iniciamos mejorando las condiciones. En ese sentido, organizamos un albergue con muchas mejores condiciones, un albergue campestre que pudiera mejorar y atender con dignidad y con un enfoque diferencial y étnico a esta población, ya que Medellín recibe víctimas de toda la región y del país, y especialmente población campesina e indígena. Entonces, desde ahí también se amplía el espectro para poder orientarlos de manera psicológica y jurídica que permita acceder a toda la reparación, indemnización por parte de la Unidad Nacional de Víctimas, y desde allí toda esta población que necesita acompañamiento psicológico por toda su situación compleja, por ejemplo el caso hecho victimizante de desplazamiento, que vienen del campo la gran mayoría, es un destierro, lo decía Jesús María Valle, pues con su crisis emocional se le brinda todo este acompañamiento emocional a la persona que fue desplazada y también a su núcleo familiar. Igualmente el acompañamiento jurídico para que pueda acceder a los recursos que brinda el Estado, del gobierno nacional, departamental y municipal, todo el tema de ayudas humanitarias, proyectos productivos, organización del plan retorno en algunos lugares donde ha mejorado las condiciones de seguridad, se les hace acompañamiento y seguimiento con unos proyectos productivos que vuelvan con condiciones dignas para que en el lugar que fueron desplazados y ya con sus nuevas tierras, pues puedan allí volver. En algunos sitios es complejo, por ejemplo, volver a regresar, el caso del Chocó y sin puerta con un conflicto grave, entonces allí pues se hospedan es aquí en Medellín, mientras baja la situación de conflicto o muchas de ellas deciden quedarse aquí en Medellín. Carlos, pero no solamente es la ayuda psicosocial y jurídica, veo que también se les están entregando pues auxilios económicos, alimentos, inclusive albergue y kit de aseo. Ahí también lo estamos viendo pues como en las imágenes, como todo este engranaje importante de apoyo que se le está brindando a estas víctimas del conflicto armado. ¿Cómo se están seleccionando estas personas o cómo están llegando ustedes a ellas para que puedan acceder obviamente a todas estas ayudas y no se queden ahí solamente como víctimas, personas que no saben qué hacer, que no saben cómo buscar una reparación frente a lo que han vivido, luego de perder sus tierras, luego de perder sus hogares y tenerse que desplazar inclusive de los municipios antioqueños al distrito de Medellín? Sí, una buena pregunta. Una de las maneras es que las víctimas siempre llegan al Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría de Personería, cuando llegan de manera urgente y se les brinda esta ayuda humanitaria, y entre ellas está también brindarles un albergue. Esto mientras durante 3 meses y la Unidad Nacional de Víctimas los declara vinculados o no vinculados, y durante estos 3 meses lo asume el municipio de Medellín para poderlos atender. Y desde ahí, por eso cuando llegan con su declaración, ya nosotros iniciamos la ruta de atención de acuerdo a la necesidad y se le brinda todo el acompañamiento. Muchos, por ejemplo, en especial los jóvenes que no tienen la libreta militar, ya hemos hecho jornadas con la Cuarta Brigada para que se les entregue la libreta militar y poder también continuar sus estudios. Por ejemplo, entran a terminar su bachillerato o ingresan a la universidad. En la universidad se les da prioridad para que puedan ingresar a una carrera,
y por eso se les ayuda a tramitar de manera rápida la libreta militar. En este año se han entregado más de 600 libretas militares y también se da una asesoría de orientación vocacional de acuerdo a sus capacidades laborales, si no desean estudiar, sino buscar trabajo ya con la empresa privada y con diferentes instituciones se les brinda esta oportunidad. Secretario Carlos Arcila, buen día, cordial saludo. Usted habla de retorno, de posible retorno, obviamente. Recuerdo muy bien en el gobierno de Alonso Salazar que se impulsó un gran proyecto, un programa de retorno de la población que estaba desplazada de San Carlos aquí. Recordemos que San Carlos en su momento fue uno de los municipios más expulsores, con casi 20.000 personas desplazadas por la violencia, y muchas de ellas llegaron a Medellín. Pues en ese proceso recuerdo muy bien que hubo un gran inconveniente, y es el arraigo que tuvieron muchas familias ya en Medellín. Es decir, ya llevaban 6, 7, 8, algunos 10 años, y pues con los hijos ya con mucho arraigo aquí en Medellín. Eso generó de alguna manera un inconveniente para el retorno. Mucha gente retornó, obviamente, otra gente no lo quiso retornar, pero la gente que no quiera retornar porque tiene ya ese arraigo, ¿ustedes qué opciones le generan a ellos? Javier, muy buen día. Sí, un saludo. Tenés razón, o sea, hay muchos que ya cuando se inicia el proceso de plan retorno, tiene que haber un concepto de seguridad. Ese concepto de seguridad lo da pues la brigada para poder retornar, que no haya minas, que hayan condiciones dignas, y se hace todo un ejercicio jurídico, psicológico, se apoya algún proyecto productivo que tengan en la vereda o en la finca o en el lugar donde se vinieron, y muchos ya han generado su vida propia, ejemplo aquí en Medellín, y tiene razón, muchos ya no quieren regresar por la crisis también emocional, por el dolor que vivieron, porque muchos les asesinaron un familiar, se los desaparecieron y ya no quieren volver al terreno o al lugar de los hechos, porque pues esto les genera una crisis emocional. Muchos ya también han generado su proyecto de vida aquí en la ciudad o en el área metropolitana. Pues ahí no se puede pues obligar porque ya han generado todo su proyecto de vida acá. Lo que buscamos es que estos campesinos, estos indígenas, no se vengan para la ciudad, sino que realmente vuelvan al lugar donde fueron desterrados, allí que hacen todo un tema de producción alimentaria, entre otras, y se les estimula para que allí puedan estar y generar esas condiciones, aunque sabemos que en muchos lugares del departamento se ha agudizado el conflicto, entonces ha sido dificultoso volver a hacer retornos. Muy buenos días, Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos del distrito de Medellín. Carlos, dos preguntas relacionadas con cifras. La primera, son más de 14.000 las personas que están atendiendo, y ya Oscar hizo el énfasis, no solo psicosocialmente, no, es con aportes y es con ayudas, y eso implica platica. La primera tiene que ver con esto. 14.458 víctimas. La primera tiene que ver con eso. ¿Cuánto le cuesta esto al distrito? Y la segunda, 14.458 58 víctimas, ¿de cuántas que estén caracterizadas en Medellín? Pues Medellín, pues de este año sacó el informe la semana pasada la personería sobre algunos desplazamientos. Ahí nosotros tenemos el diagnóstico de los que llegan a nosotros. Hay algunos que declaran o llegan a la ciudad, pero no pasan por la alcaldía por diferentes razones. Nosotros por ejemplo, la alcaldía dejó un plan de desarrollo de 1.4 billones de pesos, porque la alcaldía en todo, no solamente la secretaría, sino toda la alcaldía, salud, educación, deportes, todos tienen asignado un presupuesto para poder atender a esta población víctima del conflicto. Desde ahí se le brinda todo el apoyo, que es la ayuda humanitaria de manera inmediata, eso es más o menos 350, tiene el albergue durante 3 meses, hoy se mejoraron las condiciones de un albergue, es un albergue muy campestre, muy
muy rural, para de acuerdo a las condiciones para ellos, porque los teníamos en un lugar muy concentrados, en un hotel prácticamente muy encerrados, allí no tenía el enfoque. Entonces, más o menos por población es un promedio entre un salario mínimo. Queda claro que no es entonces la Secretaría de Paz y Derechos Humanos la responsable. Hay, digamos, una transversalización de todas las dependencias de la administración para que hagan su aporte y cada una obviamente tiene presupuestado su aporte para esta población. Sí, señor, así es, Roger. Cada secretaría tiene su componente dentro del plan de desarrollo para atender esta población especialmente. La ruta de atención rápida y urgente la realizamos nosotros, asesoramos en los acompañamientos, por ejemplo, para los proyectos productivos los hacemos con las otras dependencias que son los que tienen capacidad, les enseñan cómo hacer todo el tema de producción, tema de generar capacidad de administrar recursos, y también lo articulamos con el gobierno nacional para que el gobierno nacional también invierta y apoye estas iniciativas que se le hacen con los campesinos y con las víctimas del conflicto en la ciudad de Medellín. Dentro del proceso que hemos tratado de que muchos ojalá vuelvan ahí. Este año se han hecho 200 retornos, pero en algunos lados, por ejemplo, población del Chocó, pues muchos no quieren volver a regresar por la agudización del conflicto que se está viviendo en este momento allá. Secretario, con la población indígena ha habido un problema grande en Medellín y es el tema de la mendicidad. Para nadie es un secreto eso. El tema es que allí se utiliza, no sé si la palabra utilizar puede ser muy fuerte, pero simplemente la uso para referirme como a la acción. Se utilizan niños que, si bien no están pidiendo limosna, están alrededor de la mamá que sí lo está pidiendo. Inclusive algunos de ellos también la piden. Esta situación, ¿cómo la están tratando ustedes? Sí, tienes mucha razón. O sea, detrás de ellos hay todo un tema de explotación con ellos para pedir limosnas, hasta explotación sexual, otros hechos que se presentan con esta población. Detrás de ellos hay estructuras armadas que los ponen a pedir y les quitan la plata. Por eso hemos hecho una campaña de no dar limosna, sino a poderlos atender, poder darles ayuda, llevarlos a los diferentes albergues. Ellos los presionan para estar en diferentes sitios, especialmente en el poblado, por eso se hacen jornadas y brigadas de atención para que no les den limosna. Se les ayuda, se les brinda las condiciones, se han hecho retornos, pero muchos vuelven nuevamente aquí a la ciudad. Entonces ha sido un ejercicio constante y permanente que hay que hacerlo con los niños, y por eso también con bienestar familiar hemos venido hablando para que ellos estén acompañando todas estas rutas de atención, más que todo jueves, viernes y sábado, en los diferentes lugares de turismo de la ciudad de Medellín, porque allí son utilizados los niños indígenas para pedir, y que se presentan una serie de circunstancias alrededor, y también a nivel judicial para que la policía y los investigadores judicialicen estas estructuras que están explotando esta población. Secretario, cuando se habla de apoyo jurídico, ¿de qué estamos hablando? Para buscar una reparación, ¿en qué sentido? ¿O por qué necesitan este apoyo jurídico estas personas? ¿Es una reparación del gobierno nacional, de la alcaldía de Medellín? ¿O en qué sentido se brinda ese apoyo jurídico, secretario? Uno es para diagnosticar los hechos victimizantes que se presentaron, que amplíen la declaración, porque algunos, por ejemplo, algunos procesos no quedan bien registrados, no quedó registrado los niños, no quedó registrado algún familiar. Entonces se amplía la declaración, se le dice para que nuevamente con la personería se amplíe la declaración y vincule los familiares que no quedaron vinculados. Alguna acción de tutela, algún derecho de petición, para que pues sean tenidos en cuenta todas las personas y cumplan los requisitos de indemnización. Por ejemplo, que tengan bien los registros civiles, las tarjetas de identidad, las cédulas. Entonces, por eso se les hace toda esta asesoría, este acompañamiento. Por ejemplo, hablar con la registraduría para que les ayude a sacar las cédulas.
a sacar, a las notarías para sacar los registros civiles, porque muchos, por ejemplo, cumplen con los requisitos de indemnización, pero no tienen ningún documento. Entonces, desde ahí se les explica cómo se hace y nosotros le hacemos el enlace con las diferentes instituciones para que les ayuden a tramitar la cédula. Con el ejército le tramitamos la libreta militar. Esto ha sido muy ganador porque son jóvenes que están buscando oportunidades y es darle desde aquí, como ha dicho el alcalde, las oportunidades a ellos y que no sean los actores armados los que los cojan y se los lleven. Buena esa, Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, por toda esta población y que encuentre aquí, que dicha, todo el apoyo que se necesita para que puedan seguir viviendo con dignidad. Y ojalá puedan volver, que de todas maneras ese desarraigo es muy terrible, aunque obviamente por razones como usted lo ha explicado, obvias y lógicas, muchos no querrán volver a vivir ni en su recuerdo allá en su tierra lo que sufrieron, así que se quedan acá. Oiga, le cambio el tema para ir redondeando la conversación con usted, Carlos Arcila, y es que como secretario de Paz y Derechos Humanos me asaltó una duda muy grande a propósito de lo que se ha venido conversando en ese contexto del proceso de paz total del presidente Gustavo Petro y de los acercamientos con las organizaciones criminales de alto impacto que aquí está, digamos, liderando Jorge Mejía. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos que usted orienta, Carlos Arcila, ¿qué papel juega ahí? ¿Tiene participación? ¿Realmente tiene a través de su secretaría, la administración de Federico Gutiérrez, la intención de un acercamiento con estas estructuras que garantizarían tranquilidad para no solamente Medellín, sino Valle de Aburrá? Pues, a ver, esto lo lidera el señor alcalde personalmente. Él personalmente ha liderado este tema y ha dicho varias cosas. Uno, que no hay un marco jurídico que permita entrar las alcaldías y gobernaciones también dentro de estos procesos y que pues haya claridad frente al proceso que se avanza, o que haya un informe realmente concreto, cuáles son las etapas de negociación o de sometimiento, porque no se sabe si es sometimiento, acogimiento o qué es lo que realmente van a avanzar. Los 6 compromisos que ellos hicieron, hay que hacer cuál es el mecanismo de verificación y seguimiento. Además, el señor presidente es el que lleva la batuta de este proceso y él tiene que también vincular a nivel nacional los alcaldes y gobernadores, y eso se hace a través de un decreto o una resolución que permite que invite, y el alcalde lo ha dicho. Bueno, ¿cuál es el gobierno nacional que va a hacer y por qué no ha vinculado a los alcaldes y gobernadores? El alcalde tiene una postura que es totalmente, la alcaldía es respeten, dejen de extorsionar, de asesinar, que haya un compromiso serio, de que no vinculen a los niños y jóvenes al conflicto, y en ese sentido se ha mantenido y se le ha exigido a los grupos armados. Lo que nos preocupa es que el gobierno nacional no le está dando prioridad a esta situación, ha estado priorizando otros temas y en ese sentido el señor alcalde se lo ha manifestado a Oti Patiño, donde le ha dicho, bueno, cuál es la prioridad y cuál es el proceso. Ya llevan 2 años, están hablando, conversando, pero por fuera de un marco jurídico que no existe. O sea que también es responsabilidad del Congreso de la República para que legisle en torno a ese marco jurídico, porque tiene toda la razón, no sabiendo si es sometimiento, que algunos no quieren la palabra, no les gusta la palabra sometimiento. Entonces por eso aparece la otra, que es el acogimiento, que es distinto y uno podría decir, pues es un eufemismo, pero no. Y para que me ayude con eso, Carlos Alberto, si hay real diferencia desde su experiencia entre someterse o acogerse. Acogerse es como una interpretación entre negociación y sometimiento, es como un intermedio ahí. Esa es una parte jurídica que es necesario debatirlo, discutirlo, y lo debe debatir el Congreso. El Congreso también, como lo acabaste de manifestar, tiene que recoger todas las experiencias positivas o negativas de los procesos urbanos, especialmente en la ciudad de Medellín. Y yo creo que también el Congreso primero ha quedado lento. El gobierno nacional no le dio mensaje de urgencia.
Ya el gobierno nacional no le va a dar tiempo a sacar un marco jurídico para este tema y no tenido en cuenta los procesos urbanos del país, especialmente la ciudad de Medellín. Así es. Muy bien. Carlos Alberto Arcila, él es secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte le deseamos en su actividad, porque pues obviamente muchos tienen que ver, en este caso fue el que lo convocó o nos permitió que lo convocáramos hoy, el de los desplazados y las personas víctimas del conflicto necesitan de una muy buena labor de parte suya. Así que mucha suerte le deseamos, Carlos Alberto. Muchas gracias a ustedes, Oscar, a todos por este espacio tan importante y aquí estaremos pendientes de todo lo que pase. Muchas gracias. Estaremos también muy atentos y lo buscaremos nuevamente. Él es Carlos Arcila. ¿Alguna inquietud les queda, muchachos? ¿Alguna conclusión especial sobre lo conversado con Carlos Arcila, Javier y Oscar Mario? Sí, don Oscar, yo creo, don Roger, perdón, que es un tema bien complejo el de los indígenas en Medellín. Sabemos todo lo que ha pasado con esta población. No es fácil lograr el retorno por muchas condiciones. La primera, sobre todo, es la seguridad. No hay posibilidad de un retorno si no hay garantías de seguridad, y la segunda es ese arraigo que se ha generado en la ciudad, arraigo a veces con situaciones tan complejas como la mendicidad. Esperemos que esto pueda llegar a buen puerto y que mucha de esa población pueda retornar a sus lugares de origen. Así es, Oscar Mario. No, Roger, me gusta el proyecto, en especial porque estas víctimas pues padecen muchas situaciones. Lo que decíamos ahorita es dejar muchas veces sus hogares, es dejar muchas veces sus tierras, muchos que cultivaban sus tierras que tienen que llegar a un distrito como Medellín, lo que ellos han denominado como la selva de cemento, porque obviamente no están acostumbrados a vivir a una gran ciudad, sino al campo. Y creo que pues esta orientación psicosocial, jurídica, de albergue, de alimentación, creo que es importante, pero también es fundamental que se creen políticas y estrategias para que estas personas pues puedan tener una estancia en un distrito como Medellín con toda la calidad de vida que necesitan, y por qué no pensar en ese retorno con seguridad. Y ahí yo creo que es una corresponsabilidad de todos, del gobierno nacional, de la gobernación de Antioquia, de las alcaldías, no solamente de Medellín, sino también del área metropolitana del Valle de Aburrá, porque no solamente llegan a Medellín, sino que llegan a Sabaneta, Itagüí, a Caldas, a Bello, a Copacabana, Girardota, en fin, llegan a todos estos municipios, y creo que se necesita una estructura, una política pública conjunta que permita brindarles garantías a estas personas. Y me gusta el tema de esa ayuda jurídica, porque como lo decía el secretario, pues muchas de estas personas llegan a un distrito como Medellín desubicadas, sin saber qué hacer, sin documentación, y esto inclusive no le permite, por ejemplo, a los niños poder ingresar a la educación, no le permite a muchos adultos poder obtener un trabajo porque no tienen esa documentación. Entonces me parece importante que se les oriente, que se les guíe para poder obtener esa libreta militar, esa cédula, ese registro civil, en fin, que les permita tener pues una mejor calidad de vida a pesar de todo lo que han vivido por culpa de la guerra. Así es. Y respecto a la última pregunta que conversamos con Carlos Arcila acerca de las organizaciones de crimen de alto impacto, pues quedó muy claro que sí, eso está en manos del alcalde de Medellín. Fue bastante sutil, digamos, el doctor Carlos Arcila, porque de todas maneras lo que hemos visto es que la posición del alcalde ha sido pues muy firme, muy vertical. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta lo que dijo él, que es que el marco jurídico todavía no está lo suficientemente claro, y hay responsabilidad del Congreso de la República. Y ese marco jurídico tiene que ver con esos proyectos que existen, el de sometimiento y el de acogimiento, que son dos cosas muy distintas, y queda clarísimo que el sometimiento tiene que ver con una decisión unilateral, una voluntad de los grupos que se entregan, ¿sí? Grupos armados al margen de la ley. El acogimiento se utiliza más en el contexto, como también nos lo dijo Carlos Arcila, más de la negociación, más de sentarse a la mesa, y el grupo armado al margen de la ley se siente motivado por el gobierno
para desmovilizarse. Dos expresiones que vale la pena tener en cuenta cuando hablemos ahorita más tarde con Jorge Mejía, quien es el delegado por el gobierno nacional en este tipo de paz urbana, como se conoce, la paz relacionada con las organizaciones criminales de alto impacto.